En 1914, una mujer alemana tomó una fotografía de su hijo pequeño y llevó la película a Estrasburgo para su revelado, pero nunca pudo ir a buscarla porque estalló la Primera Guerra Mundial, así que la dio por perdida. 2 años después, en 1916, la mujer compró una nueva película en Frankfurt, esta vez para fotografiar a su hija recién nacida. Cuando se reveló, descubrieron algo fascinante. La fotografía mostraba una doble exposición, y la imagen de abajo era la misma fotografía que le había tomado a su hijo en 1914. La vieja película nunca fue revelada y de alguna manera había vuelto a circular como si fuera nueva hasta que regresó a las manos de su dueña. El escritor Wilhelm von Scholz recopiló esta historia y muchas otras donde objetos perdidos o robados regresaban a sus dueños de las más extrañas formas, y llegó a la conclusión de que estos acontecimientos están dispuestos como si fueran el sueño de una conciencia mayor y más completa, que es incognoscible. Carl Jung se sentía fascinado por esas casualidades tan extraordinarias que no pueden ser simples coincidencias. Desde su juventud, cuando comenzó a estudiar los fenómenos del inconsciente colectivo, encontró sorprendentes conexiones o yuxtaposiciones que la racionalidad científica no podía explicar adecuadamente. Lo que encontré fueron coincidencias que estaban conectadas de manera tan significativa que su concurrencia casual representaría tal grado de improbabilidad que tendría que expresarse mediante una cifra astronómica. Curiosamente, fue Albert Einstein quien le ayudó a adentrarse en el estudio científico de estos eventos fortuitos, cuyo significado apunta hacia algo misterioso y trascendental, y comenzó a usar el término sincronicidad para referirse a ellos. El profesor Einstein fue mi invitado en varias ocasiones en las que cenamos juntos. En aquellos días, Einstein estaba desarrollando su teoría de la relatividad y fue él quien me hizo pensar por primera vez en una posible relatividad del tiempo y el espacio y su condicionalidad psíquica. Durante años, Jung no se atrevió a hablar abiertamente de la sincronicidad porque sabía que la comunidad científica etiquetaba a estos fenómenos como simples coincidencias y tachaba de fantasiosos y supersticiosos a todos aquellos que trataban de estudiarlos. Una vez superado este miedo, comenzó a hablar de los factores sincrónicos en algunas conferencias y finalmente escribió un monográfico que se publicó originalmente en el volumen 8 de sus obras completas y que más tarde se editó también con el nombre Sincronicidad como principio de conexiones acausales, el cual ha servido como base para la elaboración de este vídeo. Para Jung, los eventos que parecen fruto del azar, pero que contienen un profundo significado para quien los experimenta, son susceptibles de alguna explicación causal y deberíamos estudiarlos seriamente. La psicología de todas las ciencias a la larga no puede permitirse el lujo de pasar por alto tales experiencias. Estas cosas son demasiado importantes para la comprensión del inconsciente, aparte de sus implicaciones filosóficas. Su investigación no solo incluyó lo empírico y estadístico, sino que también estudió las relaciones de significado que compartían las diferentes tradiciones filosóficas, mitológicas, religiosas y esotéricas. Le llamó poderosamente la atención el trabajo de Hipócrates, que hablaba de un principio universal que se encuentra presente incluso en la partícula más pequeña, y las ideas de Filón de Alejandría, que en el siglo I escribió lo siguiente: Dios, dispuesto a unir en íntima y amorosa comunión el principio y el fin de las cosas creadas, hizo el cielo al principio y el hombre al fin. Uno el más perfecto de los objetos imperecederos,
el otro la más noble de las cosas terrenales y perecederas, siendo en verdad un cielo en miniatura. Lleva dentro de sí, como imágenes sagradas, dones de la naturaleza que corresponden a las constelaciones. Este principio, que sitúa al hombre como microcosmos que contiene el todo y donde el gran principio creador está reflejado en nosotros, lo encontró también en el I Ching, el libro de los cambios, al cual llegó gracias a su amigo Richard Wilhelm. El I Ching, que bien podemos llamar la base experimental de la filosofía clásica china, es uno de los métodos más antiguos que se conocen para comprender una situación como un todo y, por lo tanto, colocar los detalles sobre un fondo cósmico, la interacción de yin y yang. El I Ching es un libro oracular donde hacemos una pregunta definida. A través de la intención psíquica, el observador impone sus condiciones sobre las leyes naturales de causa y efecto, y así obliga a la naturaleza a dar respuesta a una pregunta ideada por el hombre. Tras ello, lanzamos unas monedas y recibimos una respuesta expresada en código binario, par o impar, que conduce después a uno de los 64 hexagramas. Este código binario del I Ching es el mismo que el filósofo y matemático Leibniz tomó para articular su nueva aritmética y el que hoy se usa en casi todas las computadoras modernas. En el I Ching, las monedas caen tal como les conviene, pero obligan a la naturaleza a responder en términos estadísticos con números pares e impares, que actúan como representantes del yin y el yang, dos principios que se encuentran tanto en el inconsciente del que observa como en la naturaleza objetiva, y por tanto unen el interior psíquico y el mundo exterior físico. De esta forma, el I Ching nos permite provocar intencionalmente que la sincronicidad suceda. La siguiente experiencia personal de Jung nos ayuda a comprender mejor cómo opera este principio. Una joven a la que estaba tratando tuvo, en un momento crítico, un sueño en el que le daban un escarabajo de oro. Mientras me contaba este sueño, me senté de espaldas a la ventana, que estaba cerrada. De repente escuché un ruido detrás de mí, como un suave golpeteo. Me volví y vi un insecto volador golpeando contra el cristal de la ventana desde afuera. Abrí la ventana y atrapé a la criatura en el aire mientras volaba. Era la analogía más cercana a un escarabajo dorado que uno encuentra en nuestras latitudes. Un escarabajo Cetonia aurata, que, contrariamente a sus hábitos naturales, evidentemente había sentido la necesidad de entrar en una habitación oscura en ese momento en particular. En esta experiencia, por un lado, tenemos una imagen inconsciente que llega a la conciencia de su paciente a través de un sueño, y por otro lado, una situación objetiva donde un escarabajo aparece inusualmente en el mismo momento en que ella relata su sueño. Es decir, en el mismo instante en que Jung y su paciente tratan de descifrar el significado de un símbolo que apareció en la mente de ésta, tal símbolo se manifiesta también en la realidad material. Y dado que el escarabajo tiene un significado arquetípico, Jung puede entonces decodificar lo que esta sincronicidad está tratando de mostrar y ayudar a su paciente a avanzar en su proceso terapéutico. Por eso Jung defendía que los dos factores que definen a la sincronicidad son siempre una imagen o símbolo inconsciente que llega a la conciencia, ya sea directamente por una experiencia cotidiana o indirectamente en forma de sueño, idea o premonición, y una situación objetiva que coincide con ese contenido. Si estos dos factores no se dan, no estamos frente a una sincronicidad, sino frente a un mero sincronismo, una casualidad sin relevancia porque no posee ningún significado simbólico profundo y por lo tanto no ayuda de ninguna manera a que la conciencia se desarrolle. En el I Ching somos nosotros quienes, al hacer la pregunta, proporcionamos una imagen clara, que sería el primer factor, y la respuesta en código binario conecta nuestra conciencia con un hexagrama del libro que tiene un significado simbólicamente paralelo, revelando el segundo factor.
el método de Li Qing se basa en un principio conectivo de sincronicidad que a la mente occidental le cuesta comprender y aceptar. Pero debemos recordar que la actitud racionalista de Occidente no es la única posible y que actúa en muchos sentidos como un prejuicio y un sesgo que tal vez debería corregirse. Aunque no lleguemos a comprender su causa, los eventos sincrónicos están vinculados por un sentido profundo, y Jung creía que para encontrar una explicación científica deberíamos comenzar con una crítica de nuestros conceptos de espacio y tiempo. En sí mismos, el espacio y el tiempo son conceptos de origen esencialmente psíquico, creados por las necesidades intelectuales del observador. Entonces, su relativización por las condiciones psíquicas ya no es motivo de asombro, sino que se sitúa dentro de los límites de la posibilidad. Para él, la sincronicidad es una especie de cuarto eje que debería agregarse a la tríada de espacio, tiempo y causalidad, convirtiéndose así en una tétrada, un cuaternio que representó de esta forma: espacio, tiempo, causalidad y sincronicidad. Y de este cuaternio se deriva lo siguiente. Arriba, en el lugar del espacio, tenemos la energía indestructible. Abajo, el continuo espacio-tiempo. A la izquierda, la conexión constante de la causalidad, donde se observa claramente la relación causa-efecto. Y a la derecha, en el lugar de la sincronicidad, tenemos la conexión cambiante a través de la contingencia, la equivalencia o el significado. Si es así, entonces debemos preguntarnos si la relación del alma y el cuerpo puede ser considerada desde este ángulo, es decir, si la coordinación de los procesos psíquicos y físicos en un organismo vivo puede ser entendida como un fenómeno de sincronicidad. Una idea revolucionaria, sin duda, afirmar que el hombre en sí mismo es un fenómeno sincrónico. En todo caso, Jung, consciente de que la sincronicidad puede resultar abstracta e irrepresentable, afirmó lo siguiente al final de su obra. No considero estas declaraciones como una prueba final de mis puntos de vista, sino simplemente como una conclusión de premisas empíricas que me gustaría someter a la consideración de mi lector. Así pues, queda sujeto a tu consideración si debes dotar de significado esos fenómenos sincrónicos, cuya explicación parece escaparse del entendimiento, o si por el contrario eliges creer que el azar es solo azar, las casualidades son solo casualidades, y todo carece de significado. La elección es tuya.